La familia, octubre 2010. Daniel Flores colgó el teléfono y se talló la cara. Pensó en su madre con la que no hablaba desde hacía varios años. Una vez que la despidieron de la casa donde limpiaba y cocinaba, se había regresado a su terruño en la costa sur de Jalisco. Y ahora resultó que estaba desaparecida. Su padrino le pidió el apoyo porque creía que Flores seguía teniendo la influencia, las palancas que alguna vez todo el mundo le atribuyó. Pero si bien nunca fue cierto eso de que podía pedir favores a sus empleadores poderosos, ahora menos que nunca. Tenía una década de no saber de los poetas, ni de la revista, ni de nada. Ahora era el encargado de servicios en una compañía de telefonía celular, es decir, conectaba módems con banda ancha. La gran idea, en oficinas y negocios. Se sentó en su escritorio viendo fijamente una lámpara. Como que mi mamá desapareció. La imaginó 60 y tantos. ¿Cuántos tiene exactamente? Sometida por los guardias privados, sacada de su casa en la playa, los platos de la fonda esparcidos por la arena, los cabellos revueltos, los papeles de propiedad arrugados en una mano, una mueca sin dientes porque hacía años que no tenía para el dentista, pero nunca pedía dinero prestado. Doña Mari, le decían, y así se llamaba su restaurante de La Enramada. Ahora estaba desaparecida. No en una cárcel, no muerta en un funeral, sino desaparecida. Una presencia fantasmal, un recuerdo y una búsqueda urgente. Flores abrió su nuevo celular y compró a crédito. 6 meses sin intereses, un boleto a Puerto Vallarta. De ahí a la huerta se hacían como 2 horas y media en autobús. A menos que su padrino fuera por él, pero quién sabe, se le olvidó preguntarle. Su hijo, Leonel, movió la boca debajo de un bigote adolescente. A Daniel le pareció que decía, yo también voy. Llegaron a la entrada de Tenacatita pasada las 5 de la tarde, pero la carretera federal estaba cerrada por grupos de encapuchados armados, a los que indistintamente la gente se refería como narcos o policías privados. En general eran llamados ejércitos. En jaulas tenían a perros mastines, doble malla ciclónica, en el suelo unos letreros apilados. Esta playa es propiedad privada de la inmobiliaria Ródenas. A lo lejos Daniel Flores y su hijo Leonel pudieron ver unos botes que ardían. Era el campamento de los expulsados, los dueños de las fondas de La Enramada, los pescadores y unos muchachos casi niños que traían unas pancartas que exigían proteger a las tortugas. Ya habían cumplido 2 años del despojo de su playa. Daniel Flores le indició a su hijo con el dedo. Ahí está el restaurante Doña Mari, de tu abuela. O mejor, ahí estaba, dijo, aunque lo habían dinamitado y no quedaba más que el sitio, marcado por unas palmeras quemadas de su extinción. Doña Mari y su madre ahora lo miraba desde un cartel de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la costa sur de Jalisco, ya anciana, muy delgada y enjuta de la boca como nunca la había visto. Se había perdido verla secarse rumbo al panteón. Su nuevo rostro lo tomó por sorpresa. Cuando el despojo de las playas comenzó en un oscuro tribunal, Doña Mari todavía trabajaba limpiando la casa del poeta mitológico, mitad hombre, mitad premio internacional. Fue en 1993 cuando la viuda del gobernador de Jalisco, en los años 50, Paz Gortázar y Gutiérrez Ríoseco, le vendió sus tierras en la costa al presidente de la Confederación de los Empresarios Turísticos en el estado, Andrés Villalobos. El problema fue que la viuda rica le vendió tierras, manglares y esteros que no eran suyos, sino de familias de pescadores, como el abuelo de Flores, don Cayetano, que tenía 4 generaciones en el lugar. Pero nadie en la huerta se enteró que el piso sobre el que dormían
el cementerio en el que yacían sus ancestros, el agua donde pescaban el marisco para vender, ya era de otros. La madre de Flores había sido despedida de su trabajo por la última amante del poeta, que se decía viuda, la presentadora de televisión Ova Fulop. Fue entonces que doña Mari decidió regresar a la casa de su padre, que estaba enterrado en el cementerio, atrás de una tienda de abarrotes. Pensó que podía dar comida a los visitantes de la playa, en su mayoría universitarios, con 3 pesos y pocas tiendas para acampar. Nunca imaginó que un día los despojarían de sus tierras para hacer clubes de yates y golf, hoteles de lujo, lagos artificiales, lotes residenciales, descargas ilegales de drogas en lanchas rápidas. La última vez que se vieron Flores y su madre fue en la Navidad de 2000, cuando el hijo pródigo hizo el viaje solo desde la Ciudad de México para encontrarla viviendo con su padrino. Recordaba aquella visita tensa, de lengua de ostión, de dolor de cuello en el catre, bamboleante sobre el piso de arena. Sobre todo el final, a la mañana siguiente de la cena, en la que entendió que mujeres como su madre no quieren hijos para quererlos o cuidarlos, sino para que les sirvan. No los tienen por amor, como en el cine, sino para que les ayuden y después velen por ellas. El amor, su amor, es solo necesidad. No es que no los quisieran, sino que los requerían para ir por mandados, pescar, ayudar a encender el fogón, madrugar para traer agua del pozo, darle maíz a las gallinas y un buen día para llevarlas ciegas o cojas a remojar los pies en el Océano Pacífico. La vida es demasiado estrecha para el simple afecto. Se derrama con sus apremios. Las manos de su madre estaban recorridas por la falta de dinero. Flores nunca quiso rendirse a ese lugar que durante 4 generaciones había visto pasar a su familia, siempre descalza y bronceada más allá del asado. De hecho, Flores le seguía teniendo miedo y respeto al mar. El sol le irritaba la piel y la sensación de la arena en las piernas le parecía un fastidio. Ahora lo acosaban los mosquitos mientras escuchaba la explicación del líder de los pescadores. La historia era, para variar, más grande que la desaparición de su madre y abarcaba a toda la costa, a los presidentes de la República y a los gobernadores de Jalisco. Todo se resumía en la frase del exbanquero Roberto Hernández, que le zumbaba como el mosquito en la oreja. Este lugar no es para ejidatarios, es para la gente que lo sabemos apreciar. Y así se desplegó una historia en oficinas de riesgo ambiental, de la Comisión del Agua, en la última semana de la presidencia de Vicente Fox, el 22 de noviembre de 2006, cuando se decidió despojar a las Doñas Maris de las playas bautizadas desde la colonia con nombres como Ángeles Locos, Carellitos, La Manzanilla y Boca de Iguanas, para que ahora, 4 siglos después, se nombrara a todas como Costa Alegre. Una idea millonaria del yerno del magnate Hernández, José Bosom Creixell. La huerta fue parte de ese arrasar con los desechables que tenían que irse, morirse y desaparecer para liberar las playas para los trascabos, los cimientos y el concreto, para abrir el Pacífico mexicano a la modernidad. Los líderes de los pescadores fueron acusados de narcotráfico y llevados a la prisión de máxima seguridad, Puente Grande. A doña Mari le tocó la evaporación. Ahora solo habitaba en la lona mal pintada del movimiento de resistencia, copiada a mano de una fotografía sacada de su álbum. Esa extraña anciana, su madre, llevaba un bebé en brazos. Flores pensó, sin atreverse a elaborarlo, que el niño de la foto podría ser Leonel. La idea le vino y la escondió de inmediato. Se estremeció con la idea del destino. El nieto en brazos y ahora ella buscándola. Más tarde le comentarían que el bebé en brazos de doña Mari era un niño cualquiera de la comunidad. Flores no pudo realmente escuchar lo que se informaba en el campamento mientras tomaba ese café azucarado que sabía a leña y a humedad. Leonel, su hijo, se lo detallaría más adelante cuando caminaban ya hacia un lugar techado para dormir.
Entre 2000 y 2016 se habían otorgado 48,000 concesiones de playas por todo México. 2 por hora, le repetía Leonel como si esa cifra diera una dimensión de una monstruosidad mayor a la desaparición de su abuela. En Calleritos, que Leonel pronunciaba como una marca de caramelo, Roberto Hernández iba a construir 1,025 cuartos de hotel, bungalows y villas para el turismo internacional, el que debía conocer esas bahías entre montañas, esos manglares y oleajes mansos que no eran de nadie, porque para él los pobladores estaban desaprovechando el paraíso, dejando todas las manzanas sin siquiera morder. Flores sabía que la isla en el Caribe, donde buceaban los presidentes, era propiedad de Roberto Hernández. Sabía también que en tiempos de Zedillo, a veces la hija de Stromboli iba de fin de semana, pero de ahí a poder, como se lo pedían los pescadores, interceder para llegar a un arreglo que les permitiera regresar a su playa, había un salto al vacío. Si acaso buscaba a alguien que pudiera ayudarlos, sería a Buñuel, y solo si doña Mari no aparecía de pronto. Llevaban 2 meses desaparecida, 62 días. Explorar si conocían por la Feria del Libro de Guadalajara a alguien de la Policía Estatal que les diera razón, saber si estaba detenida en algún penal o enterrada en un paraje perdido. Los escritores y la revista ya no estaban al alcance de su mano. Se habían propulsado hacia arriba mientras él arañaba los peldaños de la escalera para permanecer en el mismo sitio. Miró a su alrededor para tratar de reconocer a los antiguos vecinos de su madre, pero lo que en realidad buscaba encontrar era, de súbito, su nuevo rostro ajado. La que siempre esperó fue ella, a que regresara su marido, a que sus hijos llegaran del mar o de Estados Unidos, a que él se dignara a volver, aunque fuera en otra Navidad. Nunca pensó que él tendría algún día que esperarla. Justo eso estaba ocurriendo mientras les asignaban un cuarto en una bodega del Resbalcito. Debajo de la luz de bajo voltaje descubrió un retablo de una virgen y de repente recordó el que su madre tenía sobre la cabecera de su cama, a la que él, de niño, le rezaba para no reprobar en la escuela. Estudiar era el mantra para salir de ahí o quedarse peor en una mejor posición. Sin duda, doña Mari tuvo expectativas con él y sus hermanos, pero nunca fueron despejadas ni explícitas. Una turbiedad entre que se fueran a Guadalajara o a Manzanillo o que se quedaran a la espera de que la vida por fin se detuviera. Nunca se supo. Flores quería ser cantante de rancheras o pastor evangélico, pero acabó vendiendo módems. Sus hermanos estaban regados entre San Diego y Chicago, haciendo de todo. Doña Mari, que sacudió, barrió y trapeó casas de otros, terminó desaparecida. Exigida su aparición por una organización de pescadores, su nombre como consigna. Su padrino lo recibió en la puerta y en susurro le advirtió: «Vas a oír cosas terribles de tu mamá, pero son mentiras. El gobierno dice que era narcotraficante y que sus hijos dirigían una red de secuestradores». «Mis hermanos», respondió Flores, «pero si viven en Estados Unidos». «No les importa, dicen que todos somos delincuentes. No te me pases a ofender. Nos tocó duro y hay que aguantar». Dentro de la bodega se le acercaban señoras y los trataban con un respeto intimidante. Le tomaban por los cachetes a Leonel como si no fuera ya un mayor de edad y siguiera eternamente niño, el nieto. Flores era para ellas todo lo bueno que su madre presumía de su hijo de en medio. Fue abrazado por estas desconocidas con hebras de orgullo, con otras de jactancia, revuelto el pavoneo con la satisfacción y hasta cierta arrogancia. Todo eso decía su madre sobre él. Se fue dando cuenta de lo que su madre pensaba públicamente de él, de los fantasmas de su espera, de las fantasías sobre el hijo que no regresa. El hijo prófugo. El hijo que se fue a la capital. El hijo que convivía con gente influyente. Pero Flores también se fue dando cuenta de quién era su madre para sus vecinos. Una guerrera indignada contra la injusticia del despojo. No tenía forma de empatar a su madre, la callada criada afanosa, con esta activista de la furia.
¿Cómo había ocurrido la metamorfosis de su madre? Ya solo se podía explicar agarrados de fechas. El día del despojo, el 4 de agosto de 2010, el día de la toma por parte de los ejidatarios de la carretera Melaque-Puerto Vallarta, el 15 de septiembre. El día de la desaparición de doña Mari, María del Refugio Domínguez García, viuda de Flores, 8 de diciembre. Y de un evento, un instante que la hizo irreconocible a los ojos de Flores. Ella fue la que propuso que camináramos a Guadalajara para hablar con el gobernador González Márquez, Rodolfo Elizondo y con Herbert Taylor, pero que nunca nos recibió. Nos echaron a la policía y de regreso nos dispararon los narcos. Flores no lo sabía, pero en esa caminata que llegó a Guadalajara, el que habló fue uno de los directores de la inmobiliaria, Andrés Villalobos. Ha habido mucha gente que ha tenido proyectos y le ha metido lana a estas playas, pero a estas alturas lo más seguro es que cuando les hablemos nos van a mandar a la chingada porque no van a creer en el Estado de Derecho ni en México. Ya no hay certeza jurídica. Las compañías de cruceros estaban dispuestas a invertir una cantidad muy importante para utilizarla como isla privada. Imagínate lo que representa para Jalisco el que exista este corredor de lujo. Pero llegan los afectados, que en realidad son unos delincuentes y que merecen estar en las cárceles, y echaron todo a perder. Sobrar, descomponer, contagiar con la pobreza el paraíso. Bien merece una desaparición. La de su mamá, doña Mari, la narcotraficante. Mientras escuchaba a su hijo, Leonel, relatarle lo que había absorbido de lo dicho por los líderes de los pescadores, Flores se esforzaba por imaginar a su madre no del todo resignada, dócil a lo perdido, sino en combate con los fantasmas de lo extraviado. La defensa de una casa en la playa en la que pudieran visitarla a sus hijos con sus nietos, una casa que había sido suya y de su padre, una casa abierta, lista para esperar. De pronto Flores se sintió culpable, el mal hijo, el que abandona. Miró el entusiasmo de Leonel bajo esa luz pringada de aceite del foco polvoriento. Él había descubierto la relevancia de su propia abuela, una especie de revolucionaria contra los clubes de yates, de las islas privadas de los cruceros, una luchadora contra el despojo de los ultramillonarios. Había que encontrarla, a esta guerrera, quien para Flores solo había sido la María del Refugio acuclillada tallando la loza. No pudo dormir. A lo lejos se escuchaba el ladrido de los mastines y los gritos de la policía descargando la mercancía de las lanchas. De pronto alguna detonación que podía ser una bengala de mano, de una lancha o un disparo. Sintió el yute de la cobija que le habían dado como cama, un costal recortado. Las nubes se abrieron a una sensación de desamparo. Él habría tenido unos 7 u 8 años y se bamboleaba en un bote inflable por el río Limbo. Se le llamaba así al río porque a veces las corrientes chocaban resultando en cero. Es decir, no te movías ni para el cielo ni para caer en las llamas del infierno. Era de noche y el niño Flores había salido con su madre en esa lancha porque no había encontrado a quien les prestara normalmente el barco para pescar. Así que su madre infló la lancha para echarla al río. Flores trató de forzar el recuerdo de por qué estaban ahí, pero no lo consiguió. Solo que él llevaba un anzuelo atado al hilo y que con nervios se picaba la yema del dedo índice con la punta afilada, en medio de la oscuridad, el oleaje corriendo frío. Abrió los ojos porque de pronto sintió que el motivo de ese viaje, cuando él tenía 7 años, era que su madre estaba buscando el cuerpo de su padre que se había ahogado ahí, o eso decían, pero nunca tuvo la certeza. Si existe la literatura en algún lado, es entre los recuerdos, las versiones, las sobremesas de las familias. Se acomodó bajo el costal de yute recortado para taparse el hombro y pensó que ahora la clave de saber si esa memoria era real residía en encontrar a doña Mari para preguntarle. El final del recuerdo de su infancia sí lo tenía claro. Él, por alguna razón, porque era un niño, aventó el anzuelo para ver si picaba algún pez, pero no se clavó en las corrientes del río Limbo, sino en el hule de la propia embarcación. Así que su madre y él empezaron a hacer agua.
Rápidamente el fondo se llenó y su madre comenzó a bogar a ambos lados con un remo improvisado que resultó ser un aspa de ventilador. Recordó la sensación del agua fría embistiéndole la cara, las fosas nasales llenas, el final del aire. Debió desmayarse porque ahora está en una cama de yute con la misma sensación de aguijones de ahora y está rodeado de sus hermanos, su abuelo, las vecinas, como en su propio funeral. Los rostros de angustia se van diluyendo en sonrisas porque al final despertó. Le vierten un té dulce en la boca y traga. Él pide perdón varias veces. Su madre, eso sí lo recuerda con nitidez, le contestó: gente como nosotros no nace para pedir perdón, mi ratoncito. Nacemos para volver a empezar. Sobre todo recordó su amplia sonrisa, que no era común en ella, sino un poco de vergüenza. La madre que él tenía en los recuerdos se ruborizaba con facilidad, no reía a menudo y tenía propensión a ser amenazante. Pero esa vez sonrió. No pedimos perdón, solo volvemos a empezar. Ya había amanecido cuando lo despertó Leonel con un pedazo de pan y un café. Les esperaba un mitin delante del cerco que impedía el paso a las playas. Su padrino les avisó: van a tener que hablar, Daniel. No cualquier día se cuenta con uno de los hijos y hasta con el nieto. Apostados delante del letrero de la inmobiliaria, llegaron unos 20-25 palaperos despojados. La mayoría se había ido a pueblos cercanos y pocos trabajaban de albañiles o carpinteros del otro lado de la reja. Los narcos se formaron enfrente armados para cuidar la malla ciclónica doble. Los perros seguían dormitando dentro de las jaulas. Lo presentó su padrino. Se oyeron los aplausos como pepitas en comal, le acercaron el megáfono y Flores tuvo que hablar. Sufrió un relámpago de la memoria cuando habló del proyecto literario del señor Stromboli. Él sabía improvisar y dijo lo primero que pudo mientras la saliva se le retiraba de la boca como una ola hacia el mar adentro. Sé que algunos de ustedes han de pensar que soy un mal hijo, que me olvidé de mi madre, que no estuve aquí para cuidarla. Pero aquí estamos, mi hijo Leonel y yo, para apoyar en lo que se necesite para encontrar a doña Mari. Con la ola de saliva rompió en su boca. Llegó el resto de un discurso que no duró ni 2 minutos. Al final, él no conocía a esta persona a la que la gente buscaba y se sentía culpable, avergonzado, por no haber estado ahí, acompañándola en la caminata de regreso cuando el gobernador no los quiso recibir. Supuso que su padrino se había sentido igual y que ahora él mismo se reducía casi totalmente a la desaparición. Ya solo era el que la buscaba. Esa es la ola de la desaparición. Va borrando en torno a ella a quien la nombra. Así se cumplía con el deseo de los dueños de la inmobiliaria. Los que sobran, que se borren a sí mismos. Desde arriba, desde las nubes, podía verse el mitin escaso. La reja, los cimientos de los nuevos hoteles levantados con varillas al sol. Su voz se va haciendo inaudible, evaporada por la distancia, las palmeras estoicas, la costa sinuosa, el mar abierto, los riscos, México, el Pacífico, América, el Atlántico, Europa. Lejos, a decenas de miles de kilómetros, en invisibles oficinas en Luxemburgo, en Rotterdam, en La Valeta, en Tortola, se firmaron contratos ilegales sobre las playas habitadas de Jalisco. Como en la conquista de América, se hablaba de descubridores de Careyes, Carellitos, Chalacatepec, La Huerta. Para los abogados y financistas de estas calles llamadas Palm Grove o St. Paul, las playas de los palaperos y pescadores, de las tortugas y los manglares estaban desiertas y podían avanzar sobre ellas construyendo hoteles boutique y privadas tropicales para la gente que sí sabía apreciarlas. Se agrupan Roberto Hernández y su hija María de Lourdes de Bossoms, con el hijo del exbanjero Gianfranco Brigione, Giorgio, otra hija, la del millonario James Goldsmith, Axel, y su esposo Goffredo Marcaccini, el hijo del ex embajador Juan José Bremer y el amigo de Goldman Sachs de Carlos Salinas y el rey Juan Carlos de España,
Alan Sanginés Krause. Arturo Montiel, gobernador del Estado de México, se asocia con Kenneth Bryan Jones, que se negó a pagar las deudas de su compañía hotelera en el Caribe con la devaluación del peso del 94, y un puñado de abogados fiscales que en realidad son dueños de compañías de concreto, y los fantasmales dueños del Hotel Desconocido en Cruz de Loreto, que te cobra 10,000 pesos la noche, dicen, para las arcas del cártel Jalisco. Se despoja a los habitantes de las playas de Costa del Sur, que ahora es Alegre. Se les encarcela en Puente Grande, se les hace ir a firmar hasta el estado de Colima, se les denosta en los medios, se les desaparece. ¿Y todo para qué? Esa es la pregunta reiterativa, casi retórica a estas alturas. Cuentas de miles de millones, yates, tus hijos aprendiendo polo y salto con caballo, aviones privados, helicópteros como taxis, islas para ti, playas para tus amigos, escuelas de verano para que tus hijos hablen mandarín e hindi. Pero también la idea de vivir aparte, alejado, al adentro, fuera del alcance de los demás, en un lugar en el que no transcurra el tiempo. El último lujo, la inmortalidad de la inercia, de vivir suspendido en las alturas, con vista a un mar que solo es horizonte. Para experimentar eso habían desaparecido a Doña Mari. Su nieto se había impresionado con la finalidad del saqueo. No era despojar ni dinamitar la vida antes de ellos, ni siquiera cerrarle el paso a los que no eran como ellos. Tampoco experimentar el ecologismo de los millonarios, que es sobre todo convivir solo con gente de piel blanca. Era algo mucho más extravagante. Y le obsesionó cuando se los contó Felipe Barbosa Vega, un líder de la cooperativa pesquera despojada de su mar. Un ex banquero dijo: el tal Brillone se va a quedar con tierras de las playas de Jalisco desde el gobierno de Díaz Ordaz y va a acumular como 2,000 hectáreas. Es ilegal porque ningún extranjero puede ser dueño de las costas mexicanas, pero lo dejan. Los va sobornando y va haciendo mansiones con nombres extraños como Casa Mi Ojo, porque le falta un ojo desde los 22 años en que se lo ensartaron con un puñal en Marsella. Construye hoteles para sus amigos como Copa de Sol, Árbol del Corazón, y el presidente Fox le da la medalla del Águila Azteca en su último gobierno, justo cuando está dando el permiso para que nos desalojen. Pero imagínate, ¿cuál era el propósito de este ex banquero que según él era ecologista porque se quedó como guardián de una selva y una playa que era para uso de todos, incluidas las tortugas? Chécate esto. Manda construir una casa del Tigre del Mar, que son 2 cubos, así en escuadra, y en el techo de uno manda pintar un símbolo de interrogación, en el otro uno de exclamación. En medio del ángulo de los 2 cubos construye una escalera de 100 metros de altura hacia el vacío. Según el demente de Brillone, por ahí van a bajar los extraterrestres que vienen a colonizarnos. Todos los días manda poner en lo alto de la escalera un caballito de tequila y una taza con té de Damiana. Te lo digo porque desde que nos quitaron la playa, mi hermano es el encargado de subir todos los días, cuando está amaneciendo, los peldaños hasta la nada, con el tequila y la Damiana para los marcianos. Flores se va enterando con las horas. Por ejemplo, de que para hospedarte en la casa de los Brillone no solo hay que tener dinero, sino haberlo tenido desde antes. Una de sus reglas es solo familias ricas de por lo menos 6 generaciones. Aunque no siempre se cumple. Ahí hospedaron a una modelo que se presentó como creadora de 2 esmaltes de uñas y se quedó porque era guapa. Ser guapa es un equivalente de venir de una familia rica. Es riqueza genética, dijo uno de los hijos de Brillone, y la hospedaron. A Flores no le impresionó tanto la historia de los extraterrestres como la idea de que hubieran construido una casa club para jugadores de polo que se llamara La Palapa. Su indignación provino de que no solo les quitaron las tierras, sino que les expropiaron los nombres. Pero su hijo Leonel no podía con la idea de que su abuela hubiera sido secuestrada y desaparecida
por alguien que quería hacerles a los extraterrestres una escalera para bajar al planeta Tierra. La desproporción entre lo irreal y lo estúpido no le cabía en la cabeza, y tiempo después investigó a esa familia de apellido italiano. Descubrió que no tenían un pasado, que este había sido borrado, y al parecer su existencia comenzó en 1927 y solo siguió para adelante en las playas de Jalisco y también en el Caribe, apropiándose como una gran boca dentada de las selvas, los manglares, las playas. Más tarde Leonel vio una foto de Brillone, disfrazado de hippie forever, con collares y amuletos en el cuello y las muñecas, enloquecido por la falta de propósito del cosmos, extraviado su único ojo en el vacío de su propia fortuna. El malestar, el aburrimiento, el abismo de lo superfluo le llevó a recibir reconocimientos por un circuito hotelero cuyos huéspedes llegaban hasta ahí solo en avión privado o en yate, y con la fantasía de encontrarse ahí con actrices de Hollywood, top models y vástagos de la aristocracia de los paraísos fiscales. Paraísos, al fin. Le llamaron visionario, descubridor, ambientalista, guía espiritual. Y él recibió todos los elogios con hartazgo, preguntándose si eso era todo y si eso podría constituir una vida real. Nunca entendió que la verdadera violencia del dinero es que desaparece la existencia palpable de todo lo que toca. La borra para prevalecer como un número. Al final de sus días, Gianfranco Brillone creía que la solución de su propia evanescencia estaba oculta en el número 27. Por eso se borró a sí mismo y a su familia antes de 1927. En la mayoría de los casos, el dinero para recibir a los marcianos no venía ni siquiera de sus propios bolsillos. El gobierno de Jalisco usó las pensiones de los jubilados para comprar acciones en los fondos de inversión que se firmaron en las Islas Vírgenes, en la isla de Malta y en el lavadero de dinero de Europa y Medio Oriente que se llama Andorra. Y terminó todo en construcciones de concreto que alzaban sus brazos al cielo, dándole la bienvenida a los marcianos o a los exgobernadores, exbanqueros, exmodelos, exactrices, a los nómadas globales. Pero todo, ¿para qué? El padrino le pidió a Flores: ¿crees que puedas intervenir con alguna palanca tuya en la policía o con el Ministerio Público? Resultó que cuando los palaperos fueron a denunciar al Ministerio Público la desaparición de doña Mari, un licenciado, con el rostro embotado por su propia mediocridad, les dijo que a lo mejor se había fugado con el novio. Cuando su padrino le comentó que su desaparición coincidía con las protestas en Guadalajara por el despojo de sus playas, entonces el licenciado respondió: ella es narcotraficante y por lo tanto usted no debería venir aquí a exponerse a que nos los llevemos por cómplices. Nomás no lo detengo ahora porque los policías están en el almuerzo, que si no quisieron recibir ni la denuncia, ni la fotografía, ni sus señas particulares. El licenciado, que se presentó como secretario de cuenta, se negó a considerar a doña Mari como una desaparecida. Es una persona no localizada. No hay delito que perseguir. A lo mejor usted no lo sabía, pero a lo mejor tenía su novio oculto. Las parejas son las últimas en enterarse de estas cosas. Pero la víctima tiene 68 años, licenciado, reclamó su padrino. No importa, no se sienta mal. La infidelidad es permanente y continúa. No prescribe a ninguna edad. Pero dejó todas sus cosas y encontramos el celular en la playa, cerca de la caseta de los guardias. La señora quería una nueva vida, nuevas cosas, hasta un nuevo teléfono. Así son las viejas, que no. La siguiente semana su padrino pidió ayuda a los pescadores y palaperos para obtener algún indicio de quién o a dónde se la podrían haber llevado, o en su caso encontrar un cadáver, pero no hubo resultados. Todo el tiempo él pensaba en si la tenían viva, que no la estuvieran torturando o violando, que si comía, tomaba agua, si estaba enferma. Eran cosas de desaparecidos, esos que toman agua aunque no aparezcan. Por las noches se preguntan por qué a ella y no a él, o a uno de los líderes, o a él, o a él, o a él. Repitió. La desaparición había sucedido después de una de las idas a Guadalajara para reclamar los despojos de la playa.
De regreso en la carretera, él todavía la vio caminando adelante unos 200 metros, un poco más, pero cuando llegaron a Tenacatita no apareció más. Su padrino se fue a descansar, las piernas molidas, con la idea de que se había ido con otras mujeres de la organización a jugar baraja y a tomarse un tequilita que le encantaba. Pero en los días posteriores empezó a sentir que el resto de las personas lo consideraban a él mismo un fantasma, una no persona, a la que evitaban mirar de frente, responderle, y le sacaban la vuelta en las calles de la Manzanilla. Descubrió que junto con la desaparición de una persona, sus parientes también se van difuminando, hechos de una sola idea, buscar, que para los demás resulta en lo que le dijo un viejo sonidero que se había resignado al despojo en una playa contigua. ¿Otra vez con lo mismo? El funcionario del gobierno estatal que los recibió y resultó ser del medio ambiente se lo advirtió también. A veces estas cosas son obsesiones peligrosas, mi don, que acaban en una persecución fanática de una justicia que no existe. Hay que saber cuándo ya fue suficiente, porque usted es el que no vive, no ella. Ella está desaparecida, pero el de la idea fija es usted. No se consuma en una cuestión que ya a estas alturas está ya muy difícil. Ya pasó mucho tiempo. Pero el padrino de Flores comenzó a integrar una carpeta, no de doña Mari, sino de todos los dueños de las compañías que avanzaban privatizando las playas. Escribió cartas al gobernador González Márquez, al presidente Calderón, al presidente municipal, a la Comisión de Derechos Humanos, a los de Comunicaciones porque la carretera federal estaba obstruida, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría de Protección al Ambiente por los nidos de las tortugas. Su idea era que si las autoridades se daban cuenta del despojo realizado junto con la playa, reaparecería doña Mari. Pero el padrino de Flores no sabía que todo estaba relacionado de otro modo. Inversionistas, autoridades y pistoleros. Descubrió muy tarde que no es que engañaran al gobernador o al presidente, sino que estos estaban coludidos con los otros. Fue cuando le llamó a Flores porque ahora estaba idealizando la posibilidad de usar sus palancas con el gobierno. No sabía tampoco que su ahijado no tenía ninguna influencia con los de arriba y que incluso estaba colgado de una brocha tratando de sobrevivir, como todos, nada más que en la Ciudad de México. La segunda noche se lo dijo sin disimulo. Siento que he perdido. Cada vez más seguido pienso en aventarme al mar y aceptar que no pude responderle a tu mami. Es la verdad, no sirvo como hombre. Flores se escandalizó solo para sus adentros, sin transparentarlo. Pasó sin ver las hojas de periódicos subrayados con los nombres de quienes su padrino consideraba los responsables. Revistas, impresiones de internet que denunciaban los despojos que abarcaban cientos de kilómetros de la costa, fondos de inversión fantasmas en oficinas que solo son un apartado postal, movimiento de capitales que acaban comprando, joyería, obras de arte, muelles para yates en islas privadas. Los nombres de los empresarios, sus bufetes de abogados, los funcionarios dirigentes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa noche también se lo confesó. Para mí, que se haga justicia no es ya encontrar a tu mamá. Es ver en la cárcel al menos a uno de estos hijos de la chingada. Uno solo, y con eso me muero feliz. Entonces Flores le propuso un juego que lo distrajera de su dolor. ¿A quién sería mejor ver en la cárcel? ¿Y por qué? Todos tenían tantos méritos que era difícil de decidir, y así contando se fueron cansando. Al irse a dormir la segunda noche, Flores no dejó de repetirse la frase que su padrino le había compartido. Se la había dicho un ministerio público. Ustedes no son nadie si no se hacen las víctimas. No tienen nada más que su injusticia. De regreso al mitin, donde ya hablaba algún líder envalentonado por su propia retórica y retando a los narcos a matarlos, Flores ni sabía qué contestarle a su padrino. Decir que él era un simple empleado de Axtel o perpetuar aquella mentira de que sus amigos eran muy influyentes, amigos de presidentes, de gobernadores, del procurador de justicia. Se sentía insuficiente, como siempre que regresaba a esa playa. Una distancia, un lapso entre lo que se esperaba de él y lo que realmente era. Ese brinco. Recordó como un relámpago. Él de niño, aterrado ante una escalera eléctrica en la Ciudad de México, preguntándose cómo era que su pie no iba a ser tragado por las láminas con dientes de metal.
¿Cómo era que no acabaría adentro de la escalera? Si la punta de la agujeta de su zapato era de pronto prensada, como lo demás, no le tenía pavor a ser triturado por un mal paso, sino a morir. Veré lo que puedo hacer, le dijo, estando seguro de que era nada. El tambo que iluminaba la playa parpadeaba con el vientecillo de la noche. Flores se sentía culpable, insuficiente, siempre tratando de quedar bien. Pensó que ni un minuto de su vida había transcurrido sin que quisiera agradar a los otros o no molestarlos. Su carácter se había solidificado en esas pequeñas rutinas de hablar cuando le preguntaban, de no hacer ruido, de pasar desapercibido. Su madre solía decirle ratoncito porque vivía inadvertido para los demás, en rincones, apareciendo de improviso con todo sigilo. Además tenía los dientes delanteros salidos. Por eso le ajustaba el apodo. Lionel estaba diciendo algo que parecía importante. Me voy a quedar acá a buscar a la abuela. Sorbió, se encogió de hombros entre las sombras. La madre de Lionel había muerto hacía una década y desde que había cumplido 18, todo le parecía una oportunidad para fugarse. Flores lo sabía y no pensó siquiera en evitarlo. Su hijo era mal alumno, quizás tenía compañeros en la secundaria técnica que no eran muy buenas compañías, y la como novia, Isela, se acaba de tatuar a la Santa Muerte en el hombro derecho. A lo mejor era mejor que Lionel se encontrara con sus raíces o lo que quedaba de ellas, la manta con el rostro de su abuela cargando un bebé desconocido, ondeando en la reja del fondo. Como despedida, le pidió a Lionel que inclinara la cabeza ante su padre y le puso el collar que casi siempre llevaba, el del unicornio de plata. En horas, Lionel había aprendido lo que su padre le había costado años ocultar, evadir, poner bajo una capa de pintura: la indignación. Ahora era un joven airado, furioso por lo que estaba ocurriendo, que para Flores era el mismo juego de espectros de siempre. Unos fantasmas que resultan ser una exprincesa de Dinamarca llamada Corina Larsen, entonces todavía casada con su príncipe Johann Casimir Sayn-Wittgenstein, conoce a otro espectro en una cena en Londres, el mexicano Allen Ginés Krause, entonces todavía del Banco de Valores de Wall Street, Goldman Sachs. Ella es aristócrata, pero se mantiene ocupada en sus fundaciones para concientizar sobre el lavado de dinero y el trabajo infantil. Más tarde será organizadora de safaris para matar elefantes en África, pero en esa cena son anónimos tanto ella como el financiero mexicano. Nadie sabe de su tenaz disimulo para pasar desapercibidos en medio de la aristocracia de los títulos nobiliarios y de los títulos universitarios. Pero se miran desde lejos y terminan platicando sobre las formas para hacer futuras fortunas instantáneas en el mercado de valores. Ahí la princesa Corina se da cuenta de que puede aprovechar el conocimiento que el mexicano Sanginés ha obtenido en sus años en Goldman Sachs. Cómo armar paquetes financieros con la superficie apetitosa, pero el fondo condenado a la ruina, cobrar las comisiones y mandarlas a fondos en paraísos fiscales. Para esas fechas, él ya era dueño de un castillo en Irlanda, el Kilua Castle, donde se había ido a refugiar el expresidente Carlos Salinas después de que lo persiguiera Ernesto Zedillo. Platicaron del obelisco en el jardín de al lado que conmemora donde Sir Walter Raleigh plantó la primera papa de Europa y de otro de sus propietarios, Lawrence de Arabia. Planta ahí la primera papa que trajo de América, de Virginia, está diciendo Sanginés, y la convierte en el alimento principal de los irlandeses. Cuando se habla de la hambruna de 1845 se refieren a eso. Había de todo, menos papas. La princesa se ríe a carcajadas y pregunta por Lawrence de Arabia. Su padre fue el último barón de Kilua. Thomas Edward Lawrence de Arabia ya nació en Gales, hijo de la institutriz Sarah Junior, que por cierto era danesa como usted. Hay que imaginar el interior del castillo Kilua, los tapetes renacentistas clavados a la pared de roca, el cuadro de un Pegaso arriba de la chimenea. Hay que imaginar también su exterior, la cría de venados afuera, el agua artificial, las torretas construidas para simular que son auténticas del siglo XVIII y los trabajadores del pueblo de Clonmelon podando su jardín. Ya imaginados interior y exterior, Sanginés sigue diciéndole a Corina Larsen:
La leyenda insiste en asegurar que Lorenz de Arabia nació en el primer piso de mi castillo, arriba del cuarto para fumar. Según esto, el varón y su institutriz llegaron a visitar a la hermana, Lady Caroline Margaret Chapman, y ahí se le rompió la fuente a su madre. ¿Quién soy yo para desmentirla? Siempre es mejor tener una buena historia que la verdad. Esos dos fantasmas se juntan en Londres y terminan invirtiendo en la Riviera Maya para hacer hoteles de lujo en México. Para ello requerirán a la constructora española OHL, a su rey privado, Juan Carlos de España, y a los inversionistas Roberto Hernández en el Caribe, además de una cadena de presidentes mexicanos, abogados y funcionarios de alto y medio nivel. De ahí ese dinero siempre fantasmal, transferido de una isla a otra, de un casi inexistente país europeo a otro, lavado, blanqueado, llegará a tierra a arrasar con lo material. Es el dinero el que desaparece todo a su alrededor. Y cuando la media hermana de las millonarias de los shows de la televisión, las Kardashian, llega a uno de los hoteles privados en la Costa Alegre de Jalisco, propiedad de Brillone, se da cuenta de que no existe nada en el centro del torbellino del dinero más que lo etéreo. Dicen que esto es México, pero es como estar suspendida en un aroma, explica la revista de la farándula la hermanastra Kendall Jenner, cuyo único logro en la vida ha sido crear 2 esmaltes para uñas. Pensar en el capital financiero como algo tan volátil que cuando aterriza desaparece personas, poblaciones, entornos. Pensar en esa violencia del dinero, de los dígitos que aparentemente solo son una medida del intercambio entre dos cosas materiales, pero que se difuminan con brutalidad sobre la tierra. Pensar que el tapete renacentista sobre la roca de un castillo en Irlanda es todo lo que queda de tu madre desaparecida. Haré lo que pueda, se repite a sí mismo Flores, pero no sabe ni por dónde empezar a mentir. Los palaperos han visitado tantos ministerios públicos que ya su madre es solo una consigna, pero salvo su padrino, no hay nadie que haya dejado de existir por ella. Flores observa a su padrino entre las llamas del tambo que hace las veces de fogata. En cuclillas se termina algo como una torta. Está desvanecido, difuminado por el dinero que le ha pasado por debajo y le quitó como un tapete de mago el suelo bajo los pies. ¿Qué pueden hacer ellos frente al tapete renacentista que 2 caballeros medievales franqueando con sus espadas desfundaron la propiedad con lago privado? No hay caballeros para ellos, los que solo saben volver a empezar. ¿Por qué no dejarlo todo, las playas, las tierras, e irse para recomenzar? Leonel lo ha entendido. Para no irse, ahora les debería tocar a los siempre victoriosos comenzar de nuevo, que paguen los que siempre nos la deben. Para Flores eso no es posible. La de su hijo es una idea que solo habita en el reino de las fantasías de justicia, en la era de los caballeros de la mesa redonda. Lo ha visto de cerca. Los que tienen el poder jamás enfrentan ninguna consecuencia. Los del dinero compran hasta la extinción de un pueblo completo. ¿Quién va a hacer una llamada por la que fue la sirvienta del papá del poeta? Por el que fue el chofer de su hijo. El viento arrecia en la playa y extiende una columna de humo sobre su padrino. Flores tiene que regresar a la ciudad. Si no, lo van a despedir y esos recomienzos no son nada agradables. Antes de irse, mira a su padrino en cuclillas sobre la negra arena difuminándose en el humo, y una vez más lo abandona. Es tiempo de explicar lo que le ocurrió a Flores en los siguientes meses de regreso a la Ciudad de México. Su cabeza creó una salida plausible. Su madre no estaba desaparecida, sino que, harta de los despojos, se había cambiado el aspecto, el nombre, y había vuelto a empezar en otro lugar, quizás hasta en otro país. Nosotros no pedimos perdón, solo volvemos a empezar. Flores solía voltear de pronto en la calle para asombrarse de que alguna anciana se parecía demasiado a su madre. Pero a la semana su método se acentuó. Se bajaba del auto para seguir a las dobles. Las perseguía para verlas arrastrando los pies, encorvadas, intimidadas por el largo de unas escaleras. A veces las esperaba que compraran sus medicinas en la farmacia o escogieran jitomates en un puesto callejero y las rastreaba hasta la caseta de policía grafiteada de alguna unidad habitacional, a la puerta de un edificio ruinoso, a la banca de un parque, donde descansaban las varices de sus piernas.
Una tarde se ofreció ayudarla con las bolsas del mercado a una doble que no se parecía especialmente a su madre, salvo por la complexión maciza de lavar pisos. Cuando le dijo a Flores que se llamaba Estela, él no pudo suprimir la idea de que intentaban engañarlo. Mientras acomodaba las bolsas en la cocina del departamento 301, Flores jugó a desenmascararla. ¿Usted es de aquí o como de Jalisco? No, de aquí. Mis papás eran de Guanajuato. Muy cerca de Jalisco. ¿Conoce las playas tan hermosas? No conozco el mar, fíjese nada más, a mi edad. Usted tiene 68 años, ¿no? ¿Qué pregunta una dama, joven? Pero tuvo hijos. Sí, 2. ¿No fueron 4? No, joven, de eso sí puede estar segura, ¿no le parece? ¿Viven con usted? Si cree que no me puedo defender, está equivocado, respondió doña Estela tomando un cuchillo cebollero de los trastes sucios. Fue la última vez que Flores intentó quitarle la careta a su madre, pero siguió obsesionado con ancianas que parecían tener cirugías plásticas recientes, el cabello pintado a toda prisa, que no sabían que quien las miraba desde la distancia creían que lo estaban estafando con un aspecto distinto al original. Solía tener sueños en los que su madre explicaba su propia fuga. Tenía muchas deudas y no tuve más remedio que huir. O tapado el rostro con un velo. Me acusaron de narca y como el Señor de los cielos me mandé a hacer a otra cara. Y entonces quitaba el velo y estallaban unas fauces telúricas que subían del inframundo para morderlo y arrastrarlo al infierno. Flores sabía que eran las culpas de haberla olvidado, de permitir que su hijo ahora estuviera también en riesgo de que lo encarcelaran, pero fragó en su mente otra excusa, su propia supervivencia. En su mente él no podía hacer algo contra los poderosos magnates que se habían quedado con la playa de su infancia. Esa impotencia, esa nimiedad que eran todos los que se sabían desechables. Pero su cabeza empezó a crear un riesgo inminente si se sabía que su madre era una activista desaparecida en la huerta. La compañía de celulares en la que trabajaba tenía como principal cliente al banco que había sido propiedad de Roberto Hernández, ahora dueño de los hoteles de lujo. En otras pesadillas, de esas que surgen un poco antes de quedarse dormido, en la duerme vela, como una ventisca, un señor gordo con una pijama color tinto salía de su lujoso despacho mientras Flores le instalaba un módem en su casa. Él sabía que era Roberto Hernández y trataba de ocultarle su identidad, pero lo delataba el carnet que le colgaba de la bolsa de la camisa. Usted es hijo de la delincuente que me quiere quitar mis playas. Flores lo negaba con una profunda vergüenza de esconder su origen y de que el patrón se refiriera a su madre como una criminal. Se sintió humillado y vulnerado al mismo tiempo, tanto así que el patrón empezaba a crecer hasta llegar al techo de la mansión, hasta el inevitable candelabro de cristal cortado, pasando los tapetes renacentistas que todos los millonarios cuelgan de sus paredes. Pero se daba cuenta que era él, Flores, el que se iba encogiendo hasta quedar enredado en su cuerpo por los cables del internet. Lograba desnudarse solo para acabar transitando por los túneles dentro de los cables, cuyas fibras le rasgaban la ropa con arañazos en el cuello y la frente. Emergía por un cable hacia el interior de una computadora. Flores se podía ver a sí mismo como detrás de una pantalla, las palmas de las manos apoyadas en el reverso, flotando como si estuviera en un mar. Hasta le salían burbujas de la boca. Pronto se daba cuenta de que la página de internet en la que nadaba era un periódico con la noticia de la desaparición de su madre. La foto de ella donde aparecía cargando un bebé que en el sueño tenía la certeza de que era él y no algún desconocido. Se despertaba. Pero ambas sensaciones, la humillación y la indefensión, la deshonra y la debilidad, lo acompañaban el resto de su día en que, subido en el auto, imaginaba dobles de su madre por las calles y temía el suceso de cuando encontraron los restos de la verdadera y a él lo despidieran del trabajo. Ambas cosas se relacionaban en su mente. Un final trágico de consecuencias devastadoras, el cadáver torturado, desmembrado quizás, o solo una mata de cabello agazapada en la parte superior de un cráneo, mezclado, revuelto todo con la pérdida del empleo. Que encontraran a su madre, un vestigio de ella, significaba también el fin de su vida, como hasta ahora la había sobrellevado. Fue una de las razones por la que nunca digitó el teléfono que tenía de Buñuel o de Stromboli, que todavía ni siquiera tenían el prefijo 55, anotados en una libreta, cuyas pestañas con las letras del alfabeto estaban tan enroscadas que parecían holanes.
Durante un segundo le vino la idea, como brisa, de llamar a la casa del poeta y pedirle a la modelo Ova Furlop que lo ayudara. La había visto en la tele anunciando una fundación para niños quemados. La brisa pasó ligera, agitando con levedad el cabello jubiloso de Ova. Por su hijo Leonel, Flores sí seguía lo que ocurría en la huerta y el remanente de un presente imposible. Por él supo del desenlace de su padrino. Era junio de 2012, cuando unos 4,000 soldados del Estado Mayor Presidencial tomaron Cuixmala, Carellitos y Río Seco. Se apostaron en los cerros, dirigiendo los cañones de sus rifles de asalto hacia los despeñaderos. Además, los marinos con sus buques se adueñaron de la costa y las bahías, la artillería dirigida a la propiedad privada de Arturo Montiel, tío de quien iba a ganar la elección como presidente, Enrique Peña Nieto. 3 días después, iba a llegar el todavía presidente Felipe Calderón a la mansión del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Leonel le describió la mansión por testimonios de otros, de los jardineros, de las mucamas que trabajaban ahí, prófugos de la pesca y las palapas. Tenía un camino de piedra empinado mediante el cual se llegaba a una ensenada privada, con balinesas con tules flotando en la brisa apacible del mar privado. Las versiones de por qué se juntaban estos dos políticos iba desde que estaban celebrando los resultados de la elección presidencial cuando todavía no ocurría, o la boda de un secretario privado de la Presidencia de la República, o el festejo anticipado de los cumpleaños del próximo presidente, Enrique Peña Nieto, y la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, los 2 del mes de julio, cuando ya los equipos de transición iban a estar ocupados entregando, borrando evidencias, triturando papeles comprometedores. De todas formas, la Marina y el Ejército llegaron a intimidar a los pobladores, que aún mantenían su demanda de que les regresaran las playas que los habían visto crecer. Se estaban instalando otros cañones, los de luz, para disimular al atardecer un arco iris, cuya curva empezara al pie de la escalera de piedra para terminar al borde de la bahía privada. La idea de los planeadores de la fiesta, unas gordas miamenses, era que los invitados bajaran hasta el final del arco iris para encontrar una olla de bronce en cuyo interior había cupones que se podían intercambiar por collares de diamantes, relojes, dijes y prendedores en una boutique de Whisky Lucan en el Estado de México, propiedad de su presidente municipal, Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto. Era, como ellas mismas decían, un win-win, porque era promoción tanto de la tienda como del inevitable próximo presidente de México. Según las planeadoras, toda la instalación era una metáfora de la entrega de la banda presidencial, simbolizada en el arco iris, del paso de regreso de un mandatario del PAN a uno del PRI, que auguraba un futuro de opulencia contenido en la olla al final. Para cuidarla se habían contratado a unos enanos de un circo itinerante a los que se les disfrazaría de duendes irlandeses. En un cuarto de la casa del tío Montiel se instaló en absoluto secreto una réplica de los mecanismos de ilusionismo que usaba el mago de los millonarios, Steve Cohen, quien llegaría hasta ahí para hacer 3 trucos. Uno, con cartas que aparecen cosidas en la bolsa interior del saco del necesariamente perplejo y sudoroso invitado. Otro, de desaparecer a una señora. Y finalmente su gran éxito en Nueva York, una tetera que servía la bebida que los asistentes pidieran. Esa magia estaba pensada como una broma para el presidente Calderón, que podía pedirle al mago sus tragos preferidos y hasta las más exóticas bebidas como el chartreuse o la absenta, aunque él fuera más de cubitas. Mientras todos estos arreglos se hacían en el sigilo de la bahía privada, los pescadores y palaperos resolvían sobre la mejor forma de llegar hasta la fiesta y entregarle a los 2 presidentes, Calderón y Peña, una petición para que se respetara la propiedad pública de sus playas. A la casa del tío Montiel solo se podía llegar en avión privado. No existían carreteras ni caminos alrededor. Era una mansión que solo existía en un mundo paralelo, como si ahí se doblara el espacio-tiempo sobre sí mismo y se abriera una ventana accesible para quien pudiera volar. Así que los palaperos decidieron escalar
el desfiladero para acceder a uno de los costados de la mansión donde se levantaba una capilla. No querían interrumpir ni irrumpir en la celebración de la alternancia de vuelta entre el PAN y el PRI, sino solo hacerse escuchar mediante la entrega de un escrito, asegurarse que tanto Calderón como Peña los vieran, supieran de su existencia. En ese momento los antiguos pobladores de la Costa Alegre creían que las máximas autoridades del país eran los presidentes y que ellos desconocían las injusticias que en su nombre cometían los subalternos. Así que vislumbraron como imperiosa la operación de entregarlos de propia mano del atropello que se había cometido contra ellos. En el 9º párrafo del escrito se mencionaba la desaparición de doña Mari. El padrino de Flores de inmediato se sintió obligado a ser uno de los 3 que escalaran el despeñadero rumbo a ese mundo cósmico donde había ollas con oro, duendes verdes y magia de la abundancia. Nunca habían visto la mansión, pero se hicieron un mapa con lo que les platicaron algunos trabajadores que habían instalado en otros momentos las tuberías para el aire acondicionado y las planchas de mármol de los baños con el ineludible candelabro de cristal genovés. Armados tan solo de sus manos hechas garras, de sus pies hechos zarpa, los 3 hombres subieron para tomar la cúspide de este mundo inaccesible. Y treparon, mientras algunos filones se iban rodando por el despeñadero y caían al mar con un ruido sordo, mientras se les cortaban los dedos, el pecho y las rodillas. Estaba oscureciendo con una de esas puestas de sol que desde una terraza resultan fascinantes, pero que se sienten en la piel con toda crudeza cuando estás escalando un desfiladero. Con la resolana a cuestas, los 3 hombres escucharon una advertencia desde arriba, pero no pudieron ver los rostros a contraluz de sus emisores. Al oír los disparos, simplemente se encogieron de los riscos y trataron de gritar que venían en forma pacífica a hablar con los presidentes. Todavía convencidos de que los soldados o marinos estaban haciendo sus disparos al aire, los hombres vieron con desconcierto como alguna bala trituraba la punta de una de las rocas. «No disparen, somos gente», recordarían tiempo después, asombrados de su propio nerviosismo. Fue en medio de la descarga más nutrida contra ellos que los 3 decidieron tirarse de regreso al mar. Fue en ese momento cuando su padrino se perdió entre las olas. Nunca regresó a tierra. Se especula que quizás una de las balas le dio en una pierna, en un ojo, en la cadera, o que en el vacío se pegó contra un risco y llegó inconsciente al agua. Nunca se supo, salvo que no lo volvieron a ver. Así se lo dijo Leonel a Flores a su regreso a la ciudad, bronceado de cobre, cabello con tintes rubios por la sal y el sol. Flores observó a su hijo casi irreconocible, fornido, prieto y con una cadencia al hablar que provenía solo de caminar descalzo por la arena. Y pensó, ¿qué tengo yo que ver con él? ¿Por qué debiera importarme lo que le sucedió a esta familia? ¿No es acaso este destino del que él mismo se había fugado? De su madre, diciéndole furiosa por cualquier orden que él se hubiera atrevido a contender, «Debí dejar que te ahogaras». Fugado de su padrino, muy tomado con los ojos extraviados, sentándose a su hermana de 14 años en las piernas. De esos pescadores que aspiraban a que las cosas no cambiaran. ¿Qué tenía que ver ellos salvo que eran su gente? Él sentía una pizca de superioridad, de calidad, por haber tenido la mira de salir de ahí, de emigrar a la capital, de lograrse una vida como chofer, como empleado telefónico, de ser padre improvisado cuando la madre de su hijo lo había dejado y se había muerto. Nada más así, un día, tan solo, con una gorra y una maleta. La de Flores no era la misma calidad de su madre, que se había dedicado a fregar pisos y a hacerlos de comer a sus patrones, que la habían echado nada más hubo oportunidad. No, él era de otra estirpe, de quien arriesga y gana, de quien sabe que no se puede todo de un jalón, que todo es gradual y que hay que trajinar para progresar y evolucionar. Ellos allá en Costa Alegre eran su gente, y no, como los de arriba, otro tipo de gente. Él, por supuesto, alguien intermedio, en plena construcción, aún en su mediana edad, en algún punto entre solo ser gente y ser gente de arriba. Él tenía forma de demostrar su propio esfuerzo,
Su casa en obra, su tarjeta de débito, sus coches a plazos, su esfuerzo contra los que se habían quedado sin nada, sin playa, sin un lugar en el reino de este mundo. Y eso lo hacía sentir un poco mejor, un poco distante de las tragedias de su familia, un poco inaugurando otra vida en otro reino de en medio. Miró a su hijo mover las manos con la parsimonia de las costas y notó por primera vez que el cobijo que traía en el... Miró a su hijo mover las manos con la parsimonia de las costas y notó por primera vez que el colguijo que traía en el cuello no era el unicornio que le había dado cuando se despidieron 2 años atrás. Le preguntó qué carajos llevaba ahí, que bamboleaba con todo su entusiasmo pesquero. Lionel tomó el collar de la punta y se acercó a su padre para enseñárselo. Era un diente de tiburón. Salieron juntos a la calle, compartieron sus silencios. Flores jamás le confesó a su hijo que esa tarde en lo que pensaba era en que nadie le importaba lo que sucedía en una de las costas de México. La gente iba y venía sin saber que la gente desaparece, que no se le vuelve a ver, que nadie sabe dónde yacen sus cuerpos, que ninguno de esos peatones automovilistas sentían algo por los desaparecidos, que la vida seguía siempre hacia adelante, de preferencia hacia arriba. Su hijo tampoco le compartió que en una fantasía que curiosamente lo tranquilizaba, vengaba a todas las desapariciones a mordidas.